Querida familia, ¿cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos al segundo programa que tenemos de Encuentros con el Papa. Bueno, son encuentros con el Papa cuando era el cardenal Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires. Ya sabéis que lo que hacemos es ir troceando un programa del canal 21 de la televisión de Buenos Aires que nos pareció muy interesante porque dialogaban el rabino Abraham Escorca y el cardenal de Buenos Aires, que era entonces el cardenal Bergoglio. Pero nos es importante para conocer la trayectoria del Papa Francisco. Hoy tenemos un tema, a mí me parece absolutamente apasionante, porque es un tema sobre la identidad del ser humano, su dignidad, la dignidad del hombre. La dignidad del hombre que, como decía el presentador del programa, tiene mucho que ver propiamente y descansa en el mismo Dios. Nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y ese es el sustento, el fundamento de nuestra dignidad. Además, el Señor nos hizo de una forma muy especial, no como hizo las plantas, con toda su hermosura, pero a nosotros nos pone un aliento de vida extraordinario. Ese va a ser el tema que vamos a poner encima de la mesa con nuestros invitados. Pero siempre tengo una contertulia fija que es María Teresa Comte. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien. Que tiene mitad corazón en México y en la otra mitad del corazón en España. ¿Por qué? Porque hay que explicarlo todo. Siempre preguntas un montón de cosas. Claro, no todo hay que explicarlo. Por la Virgen de Guadalupe, porque te acompaña a todos lados. Por ejemplo, es verdad, Claro. es verdad. Es que además nadie habla de la Virgen de Guadalupe como ella. Es cierto, es que es cierto. Tú siempre me has dado, además, cada vez que tú vas a México, imágenes de la Virgen de Guadalupe. Claro, porque es una de las mejores cosas. Por no decir la mejor. La mejor. Tenemos también, tendría que saludarte en hebreo, pero es que no me sale, querida Rosa Quintana, ¿cómo estás? Pues estupendamente, Javier, estoy muy bien, comenzando un nuevo programa más, ¿no? Efectivamente, y te toca como siempre el apartado propiamente de lo que dice Abraham Escorca, sus intervenciones, etcétera. Además de otras cosas. Además de otras cosas, que también tenemos lo que va diciendo el Santo Padre Francisco una vez que ya ha sido nombrado Papa. Pues vamos con el programa. Lo primero de todo, Rosa, cuéntanos cuál fue la primera intervención sobre el asunto de la dignidad que dijo Abraham Escorca. Vamos con ello. El rabino Escorca inicia su intervención apelando a la obra artística de Dios a la hora de crear a las infinitas posibilidades de hacer salir de sus manos realidades diferentes, profundamente hermosas pero distintas. Cada una con su voz genuina y especialmente al ser humano, como si cada uno fuera una pieza en la que Dios hubiera necesitado tomarse tiempo para hacerla diferente. No como actúa habitualmente el hombre, con esa facilidad para producir en serie. Cuando el hombre prepara un cuño, un sello, entonces todas las monedas salen iguales bajo ese mismo sello. Dios hizo un hombre y fíjate que sus descendientes, cada uno tiene un rostro distinto. ¿Qué quiere decir este Midrash? Lo que quiere decir es cuidado, tenemos rostros distintos, pero todos somos iguales. Todos descendemos de ese Adán primigenio. De aquí la importancia de la dignidad de cada uno, la dignidad del individuo. Interesante. Elena Postigo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Encantada de estar aquí. Vamos a ver, ¿qué es eso de que todos diferentes pero con la misma dignidad que ha dicho Abraham Escorca? Bien, claramente ahí está hablando de la dignidad como valor intrínseco, inherente a todo ser humano, como algo que tenemos todos y que nos hace además iguales, ¿no? Es interesante, no había oído la entrevista, habla del rostro, los rostros diferentes, hay claramente una alusión. También hay autores como Levinas que habla de esto del rostro. Lo que nos hace distintos es el cuerpo, genéticamente, pero hay un rasgo común a todos los hombres, que es ese valor, es lo que somos por ser hombres, por ser seres racionales y libres, que es la dignidad, ¿no? Dignidad que tanto desde una perspectiva teológica, que en este caso coincide la perspectiva cristiana con la judaica, ¿no?, como desde una perspectiva filosófica, es un valor intangible que nadie nos lo da, solamente nos lo reconocen, es decir, no es otorgado por nadie, sino que lo tenemos en cuanto que somos hombres, que no es cuantificable, no se puede medir en cantidad ni en precio y por lo tanto de ahí que después en el plano práctico no podamos comprar y vender ningún ser humano, que nos hace iguales a todos
y claramente en el fondo, en última instancia, el fundamento de esa dignidad es el haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Claro, lo que pasa es que tenemos que entrar en ese tema de creados a imagen y semejanza de Dios, cómo las leyes y cómo a nivel de derecho se puede reconocer, porque claro, tampoco vamos a andar ahora con lo que es propiamente leyes teocráticas, etcétera, ¿no? Eso, ¿cómo podemos nosotros configurar leyes que nos hablen de la dignidad del ser humano? Como decía el Papa Benedicto XVI, atendiendo a que las fuentes del hombre son la razón y la naturaleza. O sea, que eso es, para mí es lo esencial. Bueno, en realidad, todo el proyecto democrático de posterior, de la posguerra, diríamos, ¿no?, se basa fundamentalmente en ese postulado. Creo que ahí hay una experiencia fruto de una realidad que es de destrucción. Si miramos lo que supuso la Segunda Guerra Mundial, el bien más dañado fue el bien hombre, ¿no?, el bien humanidad, el bien dignidad, y ahí hay un proyecto de configurar un orden de convivencia de carácter democrático sustentado fundamentalmente sobre el principio inalienable del ser humano, o sea, el valor inalienable del ser humano, que es la dignidad. Que es apasionante, ¿eh? Lo que pasa es que, fíjate, yo creo que ese proyecto hoy es un proyecto que ha perdido sentido para una inmensa mayoría de ciudadanos, al menos de la Europa occidental, yo lo creo firmemente. Benedicto XVI decía que en una sociedad como la nuestra, en la que las certezas éticas habían saltado por los aires, el concepto de dignidad, por lo tanto, de alguna manera había saltado por los aires, y en el mundo del derecho es muy claro, ¿no? Hoy en el mundo del derecho se vuelve a discutir sobre ese principio de dignidad, sobre el valor, sobre su significado. Fijaos que estamos hablando del punto neurálgico de lo más importante del ser humano, lo que nos toca a nosotros exclusivamente y que está hecho añicos. Más cosas, Rosa, de lo que decía Abraham Escorca. El rabino añade una cosa muy hermosa al terminar su intervención. Dice que al final de la creación Dios hizo al hombre para dialogar con él. Es como si hubiera encontrado en el hombre, salvando la enorme distancia entre creador y criatura, la posibilidad de un tú a tú, de una búsqueda amorosa. La última de las creaciones de Dios es el hombre, como diciéndonos, lo he creado todo, dice directamente, lo he creado todo para vos. Con vos voy a dialogar, con vos se va a recrear voy a ir recreando constantemente mi gran creación. Bueno, pero algo está pasando y os pregunto a las dos, vamos a ver, ¿por qué ahora mismo hay como una especie de ideología que tenemos todos en la cabeza de que el hombre forma parte de la naturaleza, como si formara parte de un todo y es un elemento más? O sea, están las margaritas, están las ardillas, está el ser humano y todos con la misma dignidad. Se habla de la dignidad de los animales, del proyecto simio, etcétera. Entonces, con esto se va al traste con la dignidad del ser humano. Teresa, Elena sabe mucho de esto. No, lo que está sucediendo es que se están anulando esas diferencias de grado entre los seres naturales. Es un hecho, y esto ya desde Aristóteles, que hay una distinción en las funciones de todo ser vivo, desde una planta, las que tiene un animal y las que tiene un hombre. Esas diferencias no se pueden negar. El intentar hacer un igualitarismo, digamos, de todos los seres, en realidad es intentar destruir unas diferencias que existen, que se dan. En el caso del hombre, que tiene una racionalidad y como consecuencia una libertad. El animal no es un ser racional, ¿eh? Aquí no se puede profundizar y no lo podemos demostrar. Es una tesis que asumo como una tesis real porque el animal, por ejemplo, una prueba de ello, no produce ciencia, no es capaz de hacer una poesía, no es capaz de producir arte, no es capaz, es decir, hay una diferencia real entre el hombre y el Vamos a poner animal. esos datos. Vamos, por ejemplo, el hombre, o sea, un pájaro no puede hacer ciencia sobre el nido, o sea, lo que es de su nido, sus pajitas y sus cosas. La belleza con el arte, las diferencias así redondas, el sentido religioso. ¿Qué más cosas se ve que hay un elemento absolutamente genuino en el ser humano que dices no lo tiene otra especie? La libertad. La libertad. La libertad, la capacidad de elegir. El animal está sometido al instinto, es una respuesta inmediata, no puede romper ese estar determinado por la realidad que se le pone delante. En cambio el hombre no, puede decir que no. Eso es un hecho. El proyecto Gran Simio, que intenta diluir esa diferencia entre hombre y animal y sostiene el dar más derechos a los animales o al menos no discriminar al animal, yo creo que está mal planteado. Es decir, yo no discrimino al animal, yo al animal le reconozco su estatus de animal y le reconozco un valor como animal, le respeto, le cuido. Yo como hombre y ser racional cuido del animal, el animal no puede cuidar de mí como hombre. Hay una diferencia en ese sentido, estoy por encima del animal, pero no para aplastarle o eliminarle, para cuidarle. El planteamiento es distinto. Estamos deseando escuchar al Papa Francisco en su condición entonces de cardenal arzobispo de Buenos Aires sobre la dignidad. Vamos a oírlo. A mí me impresiona el hecho de que nuestra dignidad sea precisamente la de ser hijos de Dios. O sea, nos hizo como sus criaturas
y a lo largo de la Escritura Él se va a manifestar que nos condujo como un padre a su hijo, etc., ¿no es cierto? O sea, Él mismo va a revelar eso de hijo de Dios. Y en el relato del Génesis, de la creación, el segundo, creo que la tradición eloísta, me impresiona que nos hizo artesanalmente. O sea, cómo el escritor bíblico, inspirado ciertamente, cuenta esa actitud artesanal de hacernos del barro de la tierra. O sea, las manos de Dios se comprometieron en nuestra existencia. Las manos de Dios se comprometieron en nuestra existencia. Yo cada vez que digo al Papa, o sea, a mí me emociona porque pone como ejemplos muy de verdad, ¿no? Eso que utiliza la Sagrada Escritura. Pero ahora el hombre puede utilizar sus propias manos para fabricar a un ser humano. De hecho, la fecundación in vitro, todos los temas de bioética, que también para eso hemos querido invitarte, porque ahí es donde el hombre puede manipular al hombre. Y ya el hombre no es que otorgue dignidad, pero sí que le puede causar la vida a otro. Sí, puede generar biológicamente otro ser humano, eso es un hecho, lo podemos hacer. El hombre se ha convertido, o sea, desde los años 70 que tenemos la capacidad de manipular genéticamente el patrimonio, lo que es el hombre, el embrión humano, el hombre puede hacer cosas buenas también, no siempre una visión negativa de lo que puede hacer el hombre sobre el hombre. Puede hacer otro hombre, incluso se habla ya, un día hablamos en otro programa sobre, puede hacer un nuevo hombre, ¿no? Un transhumano perfecto, un hombre que ya no sufra, un hombre modificado genéticamente, ¿no? Es decir, el hombre se arroga, y ahí el Papa nunca había oído esta entrevista, el hacer artesanalmente otro hombre. La diferencia es que en el modo en el que lo hace Dios, yo creo que ese hacerlo artesanalmente, que es claramente una metáfora. Dios interviene directamente en la creación de cada hombre, le da una unidad, lo genera amorosamente. Cuando un hombre, por la fecundación in vitro o con la idea de hacer un superhombre, ahí habría que ver si realmente lo que está haciendo es haciendo de ese nuevo ser un objeto o está haciendo otro ser al servicio de otro hombre, o hay realmente un generar amorosamente. Yo creo que ahí la diferencia es clarísima, ¿no? Y es verdad que el hombre en este caso puede someter a otro hombre, y esto lo ha dicho antes Teresa, o sea, tenemos prueba de ello en la historia. El hombre, cuando no reconoce la dignidad y ese valor intrínseco de otro hombre, puede llegar a aplastarlo, puede llegar a eliminarlo, puede llegar a utilizarlo, puede discriminarlo, y ahí yo creo que es importante no solamente la dignidad como un principio antropológico, la dignidad que todos tenemos, sino lo que deriva de esa dignidad, el reconocimiento, el respeto de la vida y la libertad de todo hombre. Yo no puedo manipular a un ser humano en estado embrionario sin su permiso, no puedo hacer de él lo que yo quiera, no puedo sustituirme al lugar de Dios o tan siquiera hacer de él algo que no sé las consecuencias que puede tener. Y eso además pasa en todas las edades. Quiero decirte, tú no puedes utilizar a nadie. Eso a los novios se lo digo mucho. O sea, hay un misterio de relación entre las personas. Tú no puedes conseguir que la otra sea un objeto tuyo. O sea, tú no puedes hacer de la otra persona una propiedad. Tú sencillamente lo que haces es mantener como una distancia misteriosa porque nuestro origen es un misterio. Somos sujetos, eso para ti que te gusta el derecho, mucho, sujetos de derecho y no objetos de derecho, ¿no? Fíjate, yo creo que hay un término, entre esos términos que han saltado por los aires, incluso en el propio mundo religioso cristiano, hay un concepto que está perdiendo significado y es el concepto de creación. En un mundo en el que la capacidad de dominio del hombre sobre el entorno, sobre las cosas, sobre el hombre mismo es inmenso, saberse fruto de una relación amorosa, gratuita, de entrega incondicional, no gusta. Porque el hombre quiere saberse el dueño, el protagonista, ¿no? La vida, cuando decimos, la vida es un don, a mí me llama muchísimo la atención que nuestro mundo rechace el concepto de don, que rechace el concepto de gratuidad y que rechace el concepto de creación, ¿no? Somos creados, no nos hemos creado a nosotros mismos, no somos frutos de una generación espontánea. Yo a veces eso se lo digo a los alumnos, ¿no? ¿Alguno de vosotros está aquí por generación espontánea? Entonces me miran como diciendo esta. ¿Pero qué nos dice? Claro, ¿por qué nos porque provoca? sois frutos de una relación amorosa, ¿no? Muchas veces añades, ¿no? Espero que seáis fruto de una relación amorosa, porque desgraciadamente no todos los niños vienen al mundo así. Pero Dios sí nos ha engendrado amorosamente, ¿no? Y nos ha dado un mundo para que vivamos. El rabino antes decía algo que me parece muy interesante. Dios creó al final al hombre. ¿Para qué?
para que el hombre cuando llegara al mundo tuviera todo lo que necesita para vivir, ¿no? El don de la vida y el don de la creación son los dos bienes fundamentales que Él ha puesto en nuestras manos. Y hay como un cariño especial por parte de Dios a la hora de crear al hombre, ¿no? Porque decir, os voy a poner en un sitio que he preparado especialmente para vosotros, ¿no? Pues fijaos qué cosa más bonita dice ahora el cardenal Bergoglio. Nos hizo Él, no solo con su palabra, sino con algo más que su palabra, con su corazón, con su amor, con su, me atrevo a decirlo, con su ilusión. Se ilusionó con nosotros. Esto es distinto a considerarnos como un producto de laboratorio, sino se ilusionó de una forma real. O sea, ves que hay detrás de nosotros la realidad de alguien que te ama. Tú has sido como nombrado, has sido llamado por tu nombre. O sea, eso es nuestra fe nos invita a esa relación tan personal entre Dios y nosotros, ¿no? Eso es tan bonito. Es que Dios tiene un sueño de amor para cada hombre. Eso lo decía muy bien Benedicto XVI, ¿no? Y eso es lo que dice aquí el cardenal Bergoglio. Dios sueña amorosamente con cada hombre. Frustrar ese sueño es frustrar los anhelos de Dios, los sueños de Dios. Y eso, cuando destruimos el mundo, destruimos la vida humana, no creamos condiciones de vida justas, permitimos que haya millones de personas que viven privadas de lo necesario, estamos frustrando los sueños de Dios. Y no somos responsables, no somos conscientes de eso. Completamente. Vamos ahora, por cierto, que también queremos poner alguna de las imágenes y declaraciones del Papa Francisco, porque, claro, esto ha seguido, digamos, ha continuado en el pontificado del Papa Francisco. Háblanos del encuentro que tuvo con miembros de la ONU, Rosa. Nos situamos en mayo de este año, mayo 2014. Francisco recibe al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y a los altos ejecutivos de esta organización. Entre otros asuntos, habla de la humanidad descartada. Seres a quienes se les niega el derecho a nacer. Habla de la vida sagrada e inviolable de cada persona, desde su concepción hasta su fin natural. La conciencia de la dignidad de cada hermano, cuya vida es sagrada e inviolable, desde su concepción hasta el fin natural, debe llevarnos a compartir con gratuidad total los bienes que la providencia divina ha puesto en nuestras manos, tanto las riquezas materiales como las de la inteligencia y del espíritu, y a restituir con generosidad y abundancia lo que injustamente podemos haber antes negado a lo demás. ¿Cómo podemos explicar que esta intuición que todos llevamos dentro de que desde el inicio de la vida humana hasta el final natural es lo propiamente humano y no es ideológico? Que mucha gente dice, eso decís vosotros que sois cristianos y tal, y atenta contra la libertad si uno quiere acabar con su vida antes de tiempo o iniciarla. Entonces, ¿cómo podemos intentar entrar en ese diálogo de que esto es una intuición profunda del corazón? Bueno, yo creo que lo que está pasando es que se elimina el concepto de dignidad como valor intrínseco propio de todo hombre y se reduce a la calidad de vida y a la libertad. Es decir, se toma una parte por el todo, se olvida la dimensión intangible de la dignidad y se reduce a la calidad de vida o incluso a la libertad, a la propia decisión sobre la propia vida si considero que no hay suficiente calidad de vida. Perdiendo de vista que tu vida tiene un valor independientemente de esa calidad y de que tú puedas incluso eliminar tu propia existencia. Yo creo que hoy en día hay una cierta miopía antropológica a ver todo el valor y la grandeza de la vida humana. Y por eso el hombre a lo largo de la historia instrumentaliza, discrimina y hoy en día pues, puede incluso llegar a justificar que eliminar una vida humana está bien, ¿no? Porque esa persona lo decide. Creo que ahí la sociedad tiene, en cierto modo, tiene una tarea, ¿no? Yo como profesora, un médico como médico, demostrar que todas las vidas tienen el mismo valor, tienen esa dignidad, incluso desde una perspectiva humana, no solo teológica, incluso para un no creyente. Creo que esa grandeza hay que apreciarla siempre, ¿no? Teresa. No, lo que pasa es que yo me imagino que en esas situaciones en las que hay seres humanos que en su soledad o en su intimidad, no tanto las personas que hacen un discurso de eso, que yo no digo que no me interese ese discurso como un elemento que define nuestra cultura. El que sufre de verdad. Pero no es tanto el discurso exactamente, ¿no? Quiero decir, en la intervención, en el total que hemos visto, ¿no? Las palabras que el Papa pronunciaba no tienen glosa, son tal cual, no cabe interpretación alguna, ¿no? Y él hablaba de restituir gratuitamente. Bueno, todas aquellas personas que realmente viven una situación que les lleva a
a no encontrar el sentido de su existencia, necesitan una mano tendida. Y mientras no seamos capaces de tender la mano, es decir, de comprometernos con aquel que sufre, difícilmente yo me atrevería a pedirle a nadie que llegara hasta el final y asumiera con carácter heroico situaciones existenciales que se le hacen insoportables, ¿no? No porque no considere que sea un valor, cuidado, que nadie... sino porque me parece que exigir a alguien en situaciones de desesperación, cuando no somos capaces de tender la mano y de comprometernos con la vida del otro, es un discurso un poco vacío, Claro, ¿no? muy fatuo, eso es muy fácil además. Vamos con más intervenciones de Abraham Escorca y ahora sobre un tema muy bonito porque es el de la responsabilidad de los actos. Abraham Escorca habla de un tema de fondo extraordinariamente importante, Javier, la responsabilidad en la conducta del ser humano. Todas las acciones del hombre traen consecuencias. Se nos ha concedido una herencia que viene directamente de Dios y tenemos que hacer el mejor uso de ella, con la voluntad, con la razón y con los afectos. Igual como un padre que le da un legado a su hijo y le dice, bueno, a ver, ¿qué hiciste vos con todo este legado que te estoy dando? Estoy hablando de un legado espiritual. Evidentemente, le pide una rendición de cuentas, así Él nos está pidiendo también a nosotros una rendición de cuentas. Lo de la rendición de cuentas es muy importante porque, claro, eso significa que uno cuando vive, Dios ha tomado en serio al hombre. No va a rendirle cuentas a un frailecillo, a un pajarillo, aún no. Pero sí que Dios nos pide cuenta de nuestra realización por ese insuflarnos su aliento de vida y estar creados a imagen y semejanza. Escribimos un libro de la vida y las cosas que van haciendo nos van fraguando nuestra existencia, ¿no? No, y sobre todo porque cada uno recibimos una serie de dones de los que somos absolutamente responsables porque estamos llamados a hacernos cargo de la vida de los demás también, ¿no? Es decir, yo leo o entiendo más bien esa rendición de cuentas no solo como un proceso contable de transparencia, claro, que hoy se plantea mucho, ¿no?, en el tema de la responsabilidad de los gobiernos y demás, que también, ¿no? Pero si hablamos de lo personal, claro que es ser responsable de aquellos dones que nosotros recibimos, pero es hacernos cargo de la vida de los demás, ¿no? Sobre todo porque la vida humana tiene una lógica interna, esto no es un proceso azaroso, tiene una lógica, ¿no? Es muy bonito lo del legado, yo creo que eso es un concepto que el mundo judío utiliza mucho, ¿no? La idea del testamento. Sí. Venimos de algún lugar y vamos hacia algún lugar, ¿no? Y no procedemos de la nada, somos hijos de una historia y tenemos que construir, seguir construyendo, haciendo fructificar esa herencia que tenemos en nuestras manos, ¿no? Me encanta que lo digas así porque muchas veces se enfoca desde un punto de vista negativo, ¿no? Cuando uno hace las cosas mal, es que hay tantos dones y tanta riqueza que uno tiene que dar todavía, o sea, tanta como la plusvalía que uno tiene que entregar al prójimo, tantos dones que uno tiene que descubrirse para regalarlos a los demás. La intervención ahora del cardenal Bergoglio va dirigida directamente a Elena Postigo. Ya veréis por qué. Vamos a escucharlo. Hablando en términos futbolísticos, uno dice que el hombre tiene la capacidad de hacer goles en contra, ¿no? ¿Cuándo se hace esos goles en contra? Su dignidad, ¿no es cierto? Porque es uno mismo el que se los hace, ¿no? Hablé de hijos, somos hijos de Dios. Y uno esa afiliación la bastardea de alguna manera cuando negocia su dignidad, cuando negocia lo innegociable, ¿no? Cuando negocia aquello al cual está adherido el corazón, ¿no? Y cuando negocia el sello de Dios. Cuando el pueblo aburrido porque Moisés tardaba, tentado por el demonio, se hace un ídolo. A mí me llama la atención que el ídolo sea de oro. O sea, el primer comercio que el hombre hace de su dignidad es por el amor al dinero. El apego al dinero que va ocupando el lugar de Dios. El primer paso, la riqueza desmesurada. O sea, la adhesión a la riqueza desmesurada. Ahora entraremos con el tema de los ídolos, pero me apetecía hacerte la cuestión de meterse goles a uno mismo en el sentido de cómo se puede perder la dignidad y cómo institucionalmente se puede reconocer. Es decir, igual que se reconocen los derechos del ser humano por parte de Naciones Unidas, que es tan importante. ¿Cómo se puede perder la dignidad? La dignidad no se pierde. La tenemos desde que existimos hasta que morimos. Otra cosa es que no la reconozcamos en alguien
o no nos la reconozcan a nosotros. Y por esa razón el derecho hace que para tutelar la dignidad desde siempre no, en época contemporánea haya habido normas, esto Teresa las conocerá muy bien, normas del derecho positivo que intenten tutelar esa dignidad. Es decir, pues por ejemplo, la Declaración de Derechos Humanos en el año 48, el preámbulo, el artículo 1, todo hombre tiene una dignidad intrínseca, inherente, y es el fundamento del derecho. La Constitución alemana en su artículo 1, lo mismo la Constitución española en su artículo 1, la dignidad humana. Es decir, el derecho intenta tutelarlo. ¿Por qué? Porque la capacidad del hombre de meter goles y de negociar con esa dignidad por el dinero, y el Papa ahí negocia con el dinero. El hombre puede comprar a otros hombres, puede tratar con ellos, puede tratarles como si fueran objetos. Y no, el hombre es un ser sobre el que no se puede negociar, no podemos negociar con él. Esa dignidad hace que sea, digamos, un ser que merezca un reconocimiento tal que con él solamente queda amarle, quererle, tratarle con respeto. Y hablando del dinero, yo recuerdo que también en Aparecida el Papa habló del asunto, del tema de la idolatría y del dinero. Sí, así es. Uno de los momentos más emotivos vividos en la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro fue la misa en el santuario de Aparecida, la patrona del país. Allí es donde el Papa clamó contra los falsos ídolos que alejan a los jóvenes de Dios. Cierto que hoy en día todos un poco, y también nuestros jóvenes, sienten la sugestión de tantos ídolos que se ponen en el lugar de Dios y parecen dar esperanza. El dinero, el éxito, el poder, el placer. Con frecuencia se abre camino en el corazón de muchos una sensación de soledad y vacío, y lleva a la búsqueda de compensaciones, de estos ídolos pasajeros. Ojalá que estas frases del Papa siempre nos acompañen, ¿no? Porque si no dejan en el hombre un vacío absoluto y el hombre no se puede engañar a sí mismo. Terminamos nuestra primera parte. Gracias, Elena, por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Y nos veremos pronto. Segunda parte de nuestro programa. Aquí seguimos con Encuentros con el Papa y ahora vamos a una parte mucho más dura, porque vamos a poner ejemplos concretos de atentados contra la dignidad del ser humano que han ocurrido en tiempos muy recientes. Rosa, recuérdanos qué es lo que decía Bran Escorca. El rabino habla de uno de los temas más escandalosos del hombre actual. Cuando parecía que las grandes potencias europeas habían alcanzado un grado de madurez y estabilidad política extraordinarias, de repente se abate sobre nuestro continente el horror de las dictaduras totalitarias que contribuyeron a la masacre de millones de seres humanos. Escuchar este discurso a un rabino judío emociona especialmente. Pero se fueron creando en el siglo pasado distintos mecanismos psicológicos, sociológicos, utilizados por fuerzas políticas que crearon otros ídolos, líderes nefastos. Líder en alemán se dice Führer. Que ellos decían que primero está el líder, después y el pueblo, y lo último está el individuo. Y así es como la dignidad del individuo se perdió. En una palabra, no había un Dios que mira a todos, sino que había un líder que él ya iba a asegurarlo todo para todos. Escorca habla de los peligros de toda ideología que está fuera de la búsqueda de la verdad y del bien, que está más allá del hecho religioso. Una ideología así terminará consumiendo al propio hombre, devorándolo. Y además el rabino nos explica el significado de la palabra hebrea shalom. No hay ninguna idea que valga la muerte de ni un solo hombre. Cuando se llega en situaciones límites, bueno, hay ejércitos, se lucha. Pero cuidado, sepamos que eso es una situación límite, que eso es algo nefasto, que eso es algo nefasto. Tenemos que buscar caminos de paz, caminos donde cada uno sea cuidado por el prójimo. No pueden haber más guerras, es el ideal de los profetas, y trocarán sus espadas en hojas de arado. Todos hablan, el saludo en hebreo es shalom, paz, integridad.
José Luis Orella, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien. ¿Cómo nos preguntamos todos, ¿no? ¿Cómo el hombre ha podido llegar a tanto y caer tan bajo en el siglo XX con esos dos totalitarismos tan absurdos, pero tan terribles? Ahí casi habría que subrayar incluso dos raíces profundas que han alimentado eso, ¿no? Uno, previamente a la desaparición de Dios o el dejar a Dios fuera un poco de la vida de la sociedad, y eso se ha ido viendo durante todo el siglo XIX. Otro aspecto ya es el cambio a la civilización de masas. Ahora estamos con el centenario de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y la Primera Guerra Mundial va a finalizar con regimientos numerados en lo cual el hombre pierde su particularidad, su individualidad en masas que se matan en una guerra de la Revolución Industrial. Hijo de esa Primera Guerra Mundial van a venir los totalitarismos, unos totalitarismos en los cuales el hombre se disuelve como una gota de mar y por lo tanto, incluso en el mismo lema del nazismo, Ein Führer, ein Volk, ein Reich, ¿no? Un líder, un pueblo, un imperio en el cual el individuo se disolvía, y el comunismo también. Son propuestas, por lo tanto, totalmente totalitarias en las cuales la persona no tiene importancia, el pueblo lo es todo, a nivel de todos los conceptos sociales, educativos, etc. ¿Cómo lo ves, Teresa? Así, lo veo así lo ve la historia además, ¿no? Yo creo que ese es un fenómeno constatado. Ortega y Gasset, por ejemplo, en su obra La rebelión de las masas, nos explica eso, ¿no? Hannah Arendt, en sus orígenes del totalitarismo, nos explica lo que significan esas dictaduras totalitarias, como decía José Luis, como aniquilación del ser humano, ¿no? ¿Por qué los campos de concentración son la máxima expresión de lo que esas ideologías son, ¿no? Porque son procesos de despersonalización, donde al hombre se le vacía de lo que es, de alguna manera se le arranca la personalidad, se arranca su alma, ¿no? Es decir, eso, vamos a ver, yo creo que es una de las peores, no sé cómo decirlo, obras que el mundo occidental ha legado a la historia de la humanidad. Engendrar esas dictaduras que son demoníacas, terroríficas. Son unos intentos un poco de crear como una especie de nuevo Adán. Si vemos incluso hay similitudes entre el nazismo y el comunismo de crear un hombre nuevo, y siempre están un poco también con ese término. O sea, hay que borrar el pasado, hay que crear una nueva comunidad, un nuevo hombre ideal, una sociedad ideal, y nosotros como ese nuevo Dios vamos a organizar esa nueva sociedad. Una sociedad igualitaria, proletaria, etcétera, nacida de la lucha de clases, o una nueva sociedad pura germánica de rubios con ojos azules, hijos de la lucha de razas, ¿no? O sea, dos conceptos muy paralelos. Pero toda la persona que no entra en esa marca queda fuera, y de ahí hay la necesidad de ese campo de concentración que elimine esos detritus humanos en ese aspecto. Vale, pero yo os pregunto, ¿esto se puede reproducir? Porque claro, estamos hablando de hace no mucho tiempo, pero estamos hablando de historia. ¿Esto se puede reproducir en cualquier ambiente? No quiero decir que en España, Italia, en la Francia contemporánea, pero desde luego puede haber como un caldo de cultivo que sí que pueda favorecer circunstancias de este tipo. Hay la visión utilitarista. Entonces, estamos llegando a una sociedad en la cual el concepto de utilidad es muy importante. Y la persona que no entra dentro de ese concepto de utilidad, ¿para qué sirve? Estamos hablando de los enfermos, estamos hablando de los ancianos, estamos hablando de las personas, de los parados en toda su dignidad cuando pierde su trabajo. Estamos hablando, incluso en el mismo mundial, de los futbolistas cuando pasan de 30 años. Es que ya no vale, ya no moja la camiseta. Bueno, ¿qué va a ser de él? Se pega un tiro. Es que las personas, en cuanto dejan ya su utilidad, desaparecen. ¿Qué va a suceder si surge algo en la cual dice, hay pocos recursos para la gente, pero esos recursos deben ser necesarios para las personas que son útiles? ¿Qué vamos a hacer con los que no son útiles? Vamos a hablar de ese tema, y Teresa, quiero también que acompañes a las palabras que va a decir ahora mismo el cardenal Bergoglio, porque habla de esto del individuo que los dos habéis dicho, de preservar por encima de todo y no diluirlo como una gota en el océano. De eso habla el cardenal Bergoglio. La palabra individuo por ahí a algunos les suena mal por lo del individualismo, que puede ser un defecto, una degeneración, pero el individuo en sí mismo no es una mala palabra. Es decir, es la persona con su nombre y sus tres cualidades fundamentales que lo configuran en la cuarta. Su tendencia a la verdad, su tendencia a la bondad y su tendencia a la belleza.
y eso le configuran la unidad. Esa es la imagen y semejanza de Dios, nuestra diferencia con los demás seres creados. ¿Qué te parece lo que ha dicho el individuo? Que es verdad que muchas veces tendemos a pensar que es una mala palabra porque degenera en individualismo, que ya es lo peyorativo. Claro. Sí, bueno, y porque el concepto individuo tiene una matriz ideológica muy clara. Y entonces, pues bueno, es verdad, nos suena un poco mal, ¿no? Y porque además el concepto individuo se refiere a una unidad estanca, a un sistema cerrado, ¿no? Por eso en el lenguaje teológico, moral, filosófico, de inspiración cristiana se habla de persona, ¿no? Más que individuo. Pero está bien la precisión que el Papa hace, ¿no? Que el cardenal Bergoglio hace. Bueno, en cualquier caso, él resalta la originalidad, ¿no? Yo creo que él habla de individuo en términos de originalidad. Cada uno somos uno, diferente, y además compartimos algo que es fundamental, ¿no? Dicho así en una síntesis, de alguna manera compartimos nuestro corazón. Los corazones humanos anhelan prácticamente todos lo mismo, ¿no? El hombre tiende al bien, busca el bien, tiende naturalmente a lo bello y tiende naturalmente a la verdad, ¿no? Yo creo que esos son los grandes anhelos del corazón humano, y en ese sentido cada uno de nosotros busca la satisfacción de esos anhelos, ¿no? Efectivamente. Vamos a profundizar un poquito en lo que decía José Luis. Como Pedro Muñoz Seca decía, los extremeños se tocan. Lo decía porque que eso es la parte cómica de lo de los extremos se tocan. Pero es verdad que los dos totalitarismos, tanto el de la Unión Soviética como el de Alemania con el nazismo, tenían una misma base común de intentar vaciar al ser humano. ¿Por qué todavía se sigue considerando al comunismo prácticamente como una ideología apreciable y no como un elemento de horror? Es decir, se habla del nazismo como el horror y del comunismo, bueno, hombre, tampoco pasó grandes cosas, ¿no? Quizá precisamente porque hay uno de los grandes ámbitos de la realización del hombre que se ha dejado totalmente abandonado, que es el mundo de la cultura y el medio también de la comunicación. El comunismo como movimiento totalitario tiene a invadir todos los aspectos de la sociedad, y uno de los aspectos, además desde Gramsci, siempre ha sido el control de la cultura, porque a través de la cultura uno puede, como la lluvia, poder mimetizarse en toda la sociedad y poder variarla en su dirección. Por lo tanto, esa lucha por la cultura es una lucha necesaria para descubrir la verdad. Cuando la cultura la abandonas y la dejas totalmente abandonada, siempre un movimiento totalitario va a intentar colonizarla y por lo tanto controlarla. El comunismo, ¿por qué no ha tenido ese juicio de Nuremberg o no ha tenido por lo tanto esa tesitura? Porque el mundo de la cultura fue abandonado en ese momento y por lo tanto el comunismo se ha conseguido mantener una imagen positiva. ¿Quién sabe de nuestros alumnos, por ejemplo, en clase, que en Camboya hubo un genocidio y se mató a 1/3 de la población? Ahora te dirían que es uno de los mayores genocidios. La gente no sabe ni dónde está Camboya. Por lo tanto, ese ya es un gran éxito ya en ese aspecto. Así que, por lo tanto, empecemos por ahí, por recuperar la cultura. Vamos con más frases del cardenal Bergoglio a propósito de la defensa de la dignidad del ser humano. Y es curioso, en la misma tradición cristiana, en el Apocalipsis, escrito por San Juan, dice, el Señor le dice, y al que venciere le daré un nombre nuevo. Es decir, será renovado en el nombre, porque el nombre es lo que de alguna manera diversifica a las personas y es único. Pero uno de los defectos y de los males que además critica el Papa de una forma tremenda, y lo ha hecho en innumerables ocasiones, es lo que él llama la globalización de la indiferencia. Rosa, cuéntanoslo, porque él muchas veces lo ha hablado del tema. Las siguientes imágenes nos llevan, Javier, hasta Lampedusa, la pequeña isla del sur de Sicilia, célebre por el desembarco continuo de inmigrantes. Desde allí el Papa se dirigió al mundo elevando a Dios su plegaria en la que le pide ayuda para combatir la globalización de la indiferencia ante el sufrimiento de los hermanos. La cultura del bienestar nos ha hecho insensibles a los gritos de los otros. Somos una sociedad que ha olvidado la experiencia del llanto. La globalización de la indiferencia nos sacó la capacidad de llorar. Brevemente, un comentario, Teresa. Mira, esa indiferencia nos hace creer
que esos cientos de africanos que han muerto frente a la isla de Lampedusa no tienen nada que ver con nosotros. Dicho de otra manera, lo que el Papa ha dicho en reiteradas ocasiones, y esto tampoco admite glosa, es que esos africanos mueren en esas aguas por alguna decisión que toman algunos o dejamos de tomar muchos. Quiero decir, eso ni es fruto del azar, ni es fruto de la casualidad, ni por supuesto tiene que ver con la providencia, ¿no? Tiene que ver con decisiones humanas, con gestión de recursos, con decisiones económicas, con decisiones políticas, con intereses internacionales, con reglas de comercio internacional. Tiene que ver con todo eso. Y además el Papa concreta mucho, porque se refiere tanto a los países de acogida como a los países de donde salen los inmigrantes, etcétera. Vamos a seguir profundizando en nuestro programa porque vamos a ejemplos ahora muy concretos de cómo esta dignidad se tiene que ir subrayando. José Luis, gracias por haber compartido un ratito de charla en nuestro programa. Ha sido un placer. Un abrazo muy fuerte. Pues vamos con eso. Vamos a hablar de las palabras de Skorka, inicialmente, como siempre. En otro momento de su intervención, el rabino Abraham Skorka apela a la conciencia del espectador para provocarle. ¿Qué hago yo para dignificar la vida? ¿Qué hacemos para dar brillo al ser humano? Para que salga a la luz su dignidad irrenunciable. Habla de la necesidad urgente de que aparezcan las grandes conversaciones sobre el misterio del hombre, que no podemos conformarnos con una vida meramente exterior. ¿Cómo hago para dignificar la vida? Estoy aquí para algo. En el momento que ya estamos en esa situación, ya estamos encaminados, por así decirlo. La pregunta, la cuestión, el problema, la problemática nace cuando alguien ni siquiera se formula esta pregunta. Allí ya no tenés con quién hablar. Yolanda Zuriarraín, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, gracias. Eres además pues especialista en temas de cuidados paliativos, pero cuando llega la hora del dolor mucha gente se pregunta, la vida ya no tiene sentido, para mí se me cierran ya las puertas, yo no necesito a nadie, y ahora estar yo en dependencia absoluta de alguien, eso a uno le cierra mucho. Por supuesto. Yo tengo esa experiencia cada día porque vienen muchas familias y enfermos sufriendo por este motivo, porque no tienen un buen control de dolor y encima tienen una enfermedad que por desgracia pues no es curable, ¿no? Entonces, ante eso, lo primero que digo, el dolor físico se puede controlar. El que me preocupa más es el dolor pues existencial o emocional o psicológico, como queramos decir, que eso es un mundo y eso lleva su tiempo. Y pienso que para el dolor físico pues tenemos muchas armas, los medicamentos, la morfina. Sin embargo, para el dolor emocional pues es más un abordaje de amor y de entrega, de darte al otro y de sobre todo confianza, ¿no? Decir, no estás solo, te vamos a acompañar en ese proceso, ¿no? Y muchas veces decir, ¿qué es esto? ¿Esto es un médico o es una persona, no? Claro, pero ¿cómo se puede hacer ese abordaje de amor con todo el respeto del mundo? Porque es una frase muy bonita el abordaje de amor que has dicho a nivel espiritual. Es que es así, o sea, yo no encuentro otra palabra. O sea, para el sufrimiento hay que dar amor, o sea, el que sea. Llámalo de otro modo si no te gusta, pero el tema es decir, yo estoy aquí contigo, vamos a hablar de lo que te preocupa y voy a intentar ayudarte en ello, en ese proceso, ¿no? Y muchas veces, pues, lo que te dicen las familias, yo lo que quiero es que no sufra. Yo, pues ya somos del mismo equipo, yo tampoco. Pero depende también de cómo tú me ayudes a encontrar cuál es la causa de tu sufrimiento. Vamos a ponerle una palabra, vamos a ponerle un sentido, ¿no? Y ese sentido lo tienes que encontrar tú. Muchas veces yo te acompaño o te ayudo. Y lo que ves es lo que habéis comentado, que ha sido, pues yo que he ido siguiendo el programa, ¿no? Antes de intervenir, me ha gustado mucho, es decir, lo primero es que tú sigues siendo una persona digna. O sea, tienes que dar esa dignidad que muchas veces está robada por una sociedad materialista que te dice todo el rato que no eres digno porque ya no te vales físicamente, ¿no? Tú eres digno por lo que eres, o sea, y tú tienes mucho que decir. Muchas veces tu cabeza está muy atenta y te sientes una carga porque piensas, soy más dependiente de mi familia, les estoy buscando un problema, yo lo que quiero es quitarles ese problema. Ya bastante tengo yo un problema que tengo una enfermedad, pero piensan más en el otro, ¿no? Entonces, si estás aquí, estás en el sitio adecuado. Ya, lo malo queremos es que atenderte y ayudarte. Esto ¿no? para las dos. Si un chaval, por ejemplo, ayudadme en este tema. Yo tengo un chaval, imaginaos, de 17 años, 18 años, que dice, mi novia me ha dejado, porque los males espirituales son muy difíciles de calibrar y de nombrar, incluso de pesar, o sea, es complicadísimo. Entonces me dice, mi vida ya no es un infierno, tal, me han golpeado mis padres, me siento un inadaptado y encima nadie me quiere. Yo quiero acabar con mi vida. ¿Por qué a mí se me va a impedir el uso de mi libertad? A ver, ¿cómo hacemos?
Bueno, yo supongo que si alguien te dice eso, en realidad no tiene ganas muy definitivas de terminar con su vida, ¿no? Porque Yolanda es médico y lo sabe mucho mejor que nosotros, pero los médicos aseguran que el que quiere acabar con su vida lo acaba consiguiendo. Por lo tanto, creo que cuando alguien avisa es que lo que está pidiendo es otra cosa, claro, ¿no? Eso es verdad. Lo que está pidiendo es eso, es una mano tendida, ¿no? Visionalidad en el fondo, o sea, ante el sufrimiento el ser humano necesita que alguien le diga, voy a estar contigo hasta el final. Y yo creo que cuando se oye eso, voy a estar contigo hasta el final, que no siempre que tiene que ser alguien de tu familia, ¿no? Puede ser alguien que no sea de tu familia, pero si alguien oye eso, cuando uno oye eso, voy a estar contigo hasta el final. Con dificultades, como un niño pequeño cuando empieza a andar, con dudas, con titubeos, pero con una confianza mínima ¿no? En la mano tendida de la otra persona, yo creo que es posible. Es que eso, lo del abordaje de amor me ha encantado. Vamos a ver una fotografía impresionante. Aquí tenemos esta foto que ha sido portada de muchísimos periódicos, de muchísimas revistas, de aquel hombre que tenía la cara absolutamente y el cuerpo absolutamente desfigurado, y cómo el Papa, con todo el cariño, poniéndole la mano, rezando con él, y no sabía además si era contagioso o no. Fijaos esta fotografía, que es un hombre que había recibido, creo que un hachazo brutal con... Es una imagen que pone los pelos de punta y como el Papa hace lo mismo, ¿no? Hablándole pues de eso, de la dignidad, de que él es hijo de Dios, de que no importan ni las facciones ni la cara. ¿Cómo podemos ayudar a una persona que cada vez que se mira la cara se encuentra así, Yolanda? Pues haciéndole ver que es eso, que sigue siendo una persona y que es digna de ser querida, aunque tenga pues esa limitación o esa deformación física, que en este caso también lo ves mucho en mi campo, ¿no? Porque la enfermedad hace que ese cuerpo se debilite y muchas veces se deforme y no sea lo que es, ¿no? Pero digo, muchas veces les hago recordar, a ver, tú qué hacías en tu casa o a qué te dedicabas, ¿no? Tú sigues siendo padre de tus hijos, tú sigues siendo hijo de tus padres, o sea, sigues ejerciendo, tú sigues teniendo capacidad de dar amor. Me acuerdo, os cuento ya un ejemplo práctico, porque a veces habla más un ejemplo que otra cosa, ¿no? Hay personas que venían con un intento autolítico incluso, previo, o sea, que lo habían intentado, pero dices, pero ni siquiera lo he conseguido, o sea, no valgo ni para eso, doctora, ¿no? Y dices, pero en el fondo, que dices, ¿qué hay detrás de ahí? Una llamada de atención, de sufrimiento, ¿no? Y que dices, cuando les haces ver, pero tú puedes seguir amando, igual que yo quiero ayudarte a ti, tú también puedes seguir siendo la madre de tus hijos. Y tus hijos además necesitan de ti, aunque estés enferma. Tú puedes seguir enseñándole con tu actitud y tu enfrentamiento en la enfermedad muchas cosas. Y les puedes dejar un legado mucho mejor que si terminas con tu vida. Entonces ya es como que, a veces les has dado una idea, pero son ellos los que van diciendo y dices, muchas veces es una expresión emocional que a lo mejor dicen, pues mira, ahora... Yo justo pintaba como hobby, pero es que ahora quiero pintar, es que así expreso muchas veces, ¿no? Y es lo que llamamos un poquito, pues, decir, una persona que estaba justo con una obstrucción intestinal, pues pintó como un desatasco ahí, como diciendo, usted ha venido y me ha desatascado, y además es que he visto otro panorama en la vida, ¿no? O otra persona, pues, que le gustaba la poesía y me cantaba poesías, o sea, y me las leía cada vez que entraba, y yo, pues nada, tengo que aprender poesía para poder sintonizar con esta persona y decirle algo. Y ahí es donde ella daba ese cariño diciendo, bueno, usted se merece todo, usted está aquí conmigo y yo también quiero darle algo, ¿no? O sea, es decir, salgo de mi problema y me doy. O sea, todos necesitamos darnos, incluso en esa situación de enfermedad, y ves unas cosas que te gratifican, porque dices, ya has controlado lo fácil, lo físico, pero todo lo emocional, toda esa espera hasta que llegue ese final, ¿cómo hago que esa muerte, que no me gusta cuando le dicen, porque está mal interpretada esa de muerte digna, cómo doy calidad a esa muerte, diría yo? Y cómo doy dignidad a esa vida. Que dignidad sigue siendo y vida, calidad a esa vida, ¿no? Eso cambiaría los términos. Vamos a seguir escuchando esta frase, esta vez del cardenal Bergoglio, a propósito de lo que es, él lo dice como metáfora, ¿no? Una metáfora, como calidad, como el contagio de la dignidad. Eso es lo que él utiliza, contagio de la dignidad. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo contagio esta dignidad? ¿Cómo hago que el otro se sienta digno porque lo tengo en cuenta de manera digna? Y aquí una cosa que del rabino suya que yo me sentí muy dignificado, como que me contagió dignidad usted a mí cuando me invitó a predicar en su sinagoga, ¿no? Es decir, en una ceremonia, ¿no? Sapo de otro pozo, ¿no? Pero hijos de Dios, ¿no? Dicen, vos sos hijo de Dios, vení a predicar acá. Te invito, ¿no? Es un gesto de que se dignifica a otro, ¿no? Cuando uno menosprecia
segrega, discrimina, ya no contagia dignidad, sino que se hace su corral propio de gente como uno, ¿no? Es decir, gente a la que yo acepto y gente que no tengo interés en no aceptar. Esto del diálogo interreligioso, el Papa, ya veis que lo hace muy bien, lo lleva haciendo desde hace mucho tiempo. Estamos intentando traducir, porque hay que traducir al Papa muchas veces, del argentino al castellano, ¿no? Y dice, ¿qué decía del sapo? O sea, que claro, cuando le invitó a la sinagoga era como estar un sapo en otro pozo, ¿eh? Decía él, ¿no? Es muy bonito eso, ¿no? Y además es fácil, la verdad es que bien describe las emociones, porque qué fácil es imaginar lo a gusto que se siente alguien cuando es invitado a una casa, ¿no? Y cuando con cariño te invitan, ¿no? Y más cuando vas a una casa que no es la tuya y a una casa en la que a veces te miran con recelo, porque las relaciones entre el cristianismo y el judaísmo lamentablemente no son, bueno, cada día más, ¿no? Pero han sido, bueno, digamos que relaciones que no han sido todo lo afectuosas que debieran haber sido, ¿no? Y entonces, qué bonito cuando él dice, pues usted me contagió a mí de dignidad cuando me invitó a su casa, ¿no? Porque entendió que era uno más y que además abrían sus puertas a no solo a un católico más, sino en este caso al arzobispo de Buenos Aires, a un cardenal de la Iglesia Católica, ¿no? Qué sentido de apertura. Y luego esa expresión tan simpática, ¿no? Soy un sapo de otro pozo, claro. Es decir, aquí cada uno tenemos nuestros pozos, nos podemos llevar bien, pero cada uno tiene el suyo. Eso es lo del diálogo interreligioso, pero tenemos una relación incluyente, ¿no? Claro, y siempre que veamos además en esta serie de programas que estamos haciendo, estamos muy atentos a cómo está escuchando el Papa Francisco, en ese momento el cardenal Bergoglio, a todo lo que le va diciendo Skorka. Veis que hay mucha amistad, mucho respeto y cómo los dos se entienden muy bien. Terminamos nuestro programa de hoy, que ya es un poquito tarde y tenemos que marcharnos a comer. Gracias, Yolanda, por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Teresa, hay que marcharse a comer, ¿no? Pues vamos. Vamos a comer, esta es la historia. Rosa, muchas gracias por toda la información que nos has facilitado. Gracias a ti, gracias a vosotros. Y que paséis un buen verano, porque nosotros volveremos después de este curso, ya lo hemos terminado, pero seguiremos con estos encuentros con el Santo Padre, con el Papa. Será después del verano. Que paséis unos felices 2 meses de julio y agosto en compañía de los vuestros y siempre muy cerquita del Señor. Un abrazo fuerte. Chao.